Hay preocupación en materia de seguridad a propósito de los secuestros que hemos visto recientemente y la ola de violencia que no da tregua a nuestro país. ¿Cómo lo estamos abordando en el Senado, en la Comisión de Seguridad específicamente? Le vamos a preguntar al senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Buen día, Bárbara. Muy buen día. ¿Cómo están abordando justamente este tema en la Comisión de Seguridad del Senado, todas las materias de seguridad e inseguridad que estamos viviendo? Bueno, en primer lugar, es una lata decirlo, pero es la verdad. Lamentablemente, el tiempo nos ha venido dando la razón cuando le hemos pedido al gobierno. Ya al finales del gobierno pasado se lo advertíamos, habían señales que eran nítidamente evidentes. Y en este gobierno lo hemos insistido una y otra vez. Mi intervención en la comisión mixta en el Senado para discutir la ley de presupuesto lo dijo con claridad. Estamos entrando en un nivel de delincuencia en nuestro país no solamente no antes vivida como comunidad nacional, sino que en niveles que las policías difícilmente van a poder contener si no actuamos con prontitud. Bueno, a raíz de los dos secuestros que se conocen, y digo esto porque aunque algunos medios han dicho que esto es una novedad, la verdad es que las cifras que estamos conociendo dicen otra cosa. Lo que ocurre es que muchos de los secuestros se han llevado a cabo entre bandas del crimen organizado. Hay, a ver, estoy tratando de ser súper cauteloso porque en la reunión que yo solicité el día viernes, inmediatamente conocido el segundo secuestro, mandé una nota al presidente de la Comisión de Seguridad, el colega Felipe Cast, y le pedí una sesión extraordinaria para tratar el asunto. Esa sesión va a ser hoy día, ahora, un ratito más. Pero ayer, a raíz de el debate que estamos teniendo de 5 proyectos de ley, el primero fue el mío con otros colegas. También estaba Cas, estaba Sandón, estaba Jimena la senadora Sepúlveda, en fin, respecto de la ley antiterrorista. Luego vino la del gobierno, luego vino la de la senadora Bodanovich, luego vino otra de Chaguán. Y ayer era por ley antiterrorista. Pero aquí las cosas se juntan. El crimen organizado, todo lo que ocurre alrededor del narcotráfico de gran escala, lo que ocurre con el sicariato, lo que ocurre con secuestros, está todo ligado. O sea, el crimen organizado es una empresa para delinquir. El producto del trabajo de esa empresa son actos que están reñidos con la tranquilidad y con la buena convivencia en el mundo, pero funcionan exactamente igual que una empresa, exactamente igual, incluso como transnacionales. Actos que son digitados desde afuera, actos que son digitados desde el interior de las cárceles, y ahí tenemos un flanco gigantesco, Bárbara, pero gigantesco. Por eso había tanta crítica a la ministra del Interior cuando ella daba a conocer que le habían pagado el monto a los secuestradores en el caso del empresario Rancagua, porque le decían, eso da cuenta que al final esta empresa es rentable y resulta en Chile. Bueno, y le está resultando muy bien. Se encontraron con un país que no solamente no estaba preparado para adelantarse, para prevenir y malamente para combatir, o sus reacciones han sido lentas, independientemente del esfuerzo que hacen algunas policías y de los hallazgos o las detenciones que han ocurrido. Lo que pasa es que nuestra burocracia, nuestra capacidad de reacción y todo el peso de funciones administrativas que tienen nuestros policías, la verdad es que le restan posibilidades de poder efectivamente eh, funcionar con la celeridad que se necesita. Por otro lado, hemos tenido un gobierno titubeante en sus inicios respecto del apoyo a los policías. A ver, puedo hacer varios comentarios en esta línea. Prefiero obviarlo en general, pero creo que les costó mucho ponerse al lado de la ciudadanía desde la visión policial. Las discusiones que hemos tenido con algunas autoridades no han sido fáciles, eh, ni han dado todos los resultados que podríamos haber esperado, por cuanto cuesta, cuesta convencerlos, primero, de que la respuesta a la inseguridad tiene que ser inmediata. Segundo, que las policías necesitan efectivamente muchísimo más recursos, recursos financieros para comprar tecnología,
recursos humanos, hay que concentrarlos en su labor policial y sacarle funciones administrativas. Necesitamos, por ejemplo, en el caso de la PDI, que más de 3.000 funcionarios que hoy día cumplen labores muy secundarias pasen a ser parte del equipo policial. Ya logramos que en vez de llamarse asistentes policiales solamente para conducir un vehículo, sean gente que pueda custodiar el sitio del crimen, que puedan custodiar las muestras, obtener muestras, en fin, toda una serie de funciones que hoy día hacen policía que podrían estar dedicadas a otra cosa. La especialización de la policía es algo absolutamente necesario. La diferenciación de las policías también, Bárbara, y tenemos un proyecto que al gobierno no le gusta mucho, en que justamente trata de que Carabineros haga prevención y control de la delincuencia y la PDI haga sus funciones de policía especializada a investigar los delitos que ya ocurrieron. Son dos cosas distintas y que pueden funcionar súper bien. La fiscalía, Bárbara, está absolutamente sobrepasada. O sea, tenemos indicadores que son de los peores que hay en el mundo y, por cierto, también de Latinoamérica. O sea, tenemos la mitad de los fiscales por cada 100.000 habitantes que tiene Colombia. Colombia que vino transitando en una escalada de violencia. ¿Cómo lo combatió? Entre otras cosas, fortaleciendo el rol persecutor. Y tienen el doble que nosotros. La OCDE tiene mucho más que nosotros. Nosotros tenemos de los peores indicadores en Chile y hoy día un fiscal está atendiendo alrededor de 1.700, 2.000 causas, de las cuales aquí hay un resultado súper práctico, Bárbara. Y con lo que seamos empáticos ahora al revés, seamos empáticos con la institución. Cuando tienes 2.000 causas, tú tienes que decir, mi día tiene 24 horas, yo quiero dormir por lo menos 5, quiero atender a mi familia 2 y usar una hora de comida. No me da sencillamente el día para responder esto. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen? Toman los delitos de más alta connotación y esos son los que finalmente logran procesar. Los demás al archivo. Hay Bueno, fiscalías que tienen. el Ministerio Público, haciéndose cargo de esto, de lo que usted dice, anunció una especie de primera línea contra el crimen organizado, con una dotación de 70 fiscales y una dedicación con turnos 24/7. ¿Qué le parece? ¿Le parece adecuado o insuficiente? Me parece bien. Lo que ocurre es que el fiscal Valencia está haciendo lo que puede hacer con los recursos que tiene. O sea, si la ley de presupuesto, pese a todo lo que hemos dicho al gobierno, no le da más plata para tener más fiscales, ahí estamos viendo, hay una propuesta del gobierno que queremos revisar, que tratan de subir el número de fiscales en 400, pero se necesitan 1.200. Se necesitan 1.200 para llegar a ciertos estándares. Y además de las personas, necesitamos ciertas tecnologías que ellos también puedan utilizar. Lo mismo que las policías. El trámite para comprar un equipo tecnológico cualquiera que permita, no estoy hablando de los equipos altamente sofisticados, da una vuelta increíble. Yo lo he dicho en la Comisión de Seguridad, en la mixta de Seguridad y Defensa, lo estamos diciendo ahora, perdón, en las Comisiones Unidas de Seguridad y Defensa y en la mixta de presupuesto. Sí, no podemos hoy día burocratizar más todavía el proceso de adquisición y selección de tecnología si los delincuentes tienen la plata en el bolsillo y van y compran. Y además existe la torpeza administrativa de que las licitaciones de equipo de defensa personal, chalecos antibalas, casco, armamento, tipo de munición, se tienen que publicar. Pues. Se publica en los sistemas que tiene el Estado para hacer adquisiciones y por lo tanto quedan en la vitrina tal como el, eh, el magistrado en Arica colocó en la vitrina a 58 testigos protegidos, agentes encubiertos y toda una operación ni nada más ni nada menos en contra del Tren de Aragua. Y los dejó en la vitrina a todos, exponiéndoles la vida. O sea, si hay un miembro del Poder Judicial que no entiende que aquí se juega la vida de las personas, es que significa que todavía no aterriza que estamos en un Chile distinto. Lo mismo las autoridades de gobierno a las que le estamos diciendo, cuidado, cuidado con mantener a la fiscalía sin capacidad de poder investigar y perseguir delitos. O sea, el 60% de las causas en Chile se archivan, Bárbara. O sea, alguien la agrede a usted o alguien le roba a usted y la bota y le pegan y la intimidan, en fin. Su causa, como no terminó en muerte, probablemente hasta ahí llegó. Porque ese fiscal puede que tenga 10 que son más graves que la suya, por lo tanto se va a dedicar a esa, la suya quedó archivada. Y es lo que está ocurriendo en casi todas las regiones de Chile. Miren lo que Entiendo. pasa en las cárceles.
Yo creo que todos Estás, hemos vivido una experiencia como esa y es bien frustrante porque finalmente lo que hace es desincentivar a denunciar, porque uno dice, bueno, obvio, ¿para qué? Si uno pierde el obvio. tiempo básicamente yendo, haciendo un testimonio, dando toda la información, en algunas oportunidades incluso entregando pruebas y no pasa nada. Sea, No, una cosa, senador, es la falta de recursos, como usted decía, la falta de personal. Y otra cosa también es un déficit en conocimiento de estas técnicas, en poder entender cómo funcionan. Y justamente para eso el fiscal nacional anunció que le ha solicitado asistencia técnica y capacitación a Colombia. Ellos ganan bastante más adelante que nosotros en esta materia. ¿Le parece que eso puede ser también un aporte para por aprender a supuesto, enfrentarlo? por supuesto, por supuesto. Yo les señalaba hace ya meses atrás, por ejemplo, en otro proyecto, a ver, a la pregunta que me hizo hace un rato atrás, Bárbara, la Comisión de Seguridad del Senado trabaja a full. Y personalmente tomé contacto por un tema de amistad, además de lo que significa la relación institucional, con miembros de la Comisión de Seguridad de la Cámara, para que podamos empatar el interés por darle prioridad a ciertos proyectos que ya en el Senado estamos trabajando o hemos ya resuelto y que van a la Cámara y que entonces la Cámara los tome con el mismo interés, con la misma velocidad y los debata y eventualmente si hay una modificación que lo mande rápidamente a vuelta para que rápidamente se transformen en ley. Desde que en el Senado hemos ya despachado, yo diría, una veintena de proyectos nuevos que van en la línea, pero no obstante eso, tenemos que sacar lección de experiencia de otros países. Por ejemplo, tenemos experiencias muy malas como la de Ecuador, por ejemplo, que definitivamente el crimen organizado le está ganando la guerra. Ojo. Ojo, Ecuador reaccionó tarde y están teniendo un problema importante. Espero que finalmente ganen en la batalla. El sur de México está muy complicado. Mira lo que pasó en ciudades tan importantes para la economía mexicana como Acapulco. Los expertos dicen que el turismo de Acapulco se vino al suelo y se vino al suelo porque el narcotráfico y el crimen organizado, particularmente a través del narcotráfico, se tomaron el pueblo, se tomaron la ciudad. Entonces escapan, ¿no? Escapa la gente, ya no van y la economía se resiente. Bueno, en Colombia, que han tenido además una guerrilla durante varias décadas, tomaron el toro por las astas y empezaron no solamente a aplicar mano dura y firme, sino que además hicieron todo el entramado de batería legal. Nosotros hemos venido trabajando en base a lo que principalmente son mociones parlamentarias, son proyectos nuestros. O sea, lo que estamos debatiendo ahora, que es la ley antiterrorista, hay un proyecto del gobierno y hay tres proyectos de parlamentarios, y los nuestros fueron primero. ¿Se fija? Lo mismo con otros proyectos que nosotros hemos tomado la decisión de avanzar. Pero lo que tenemos que hacer es sentarnos con el gobierno, y eso es lo que le planteamos ahora y hoy día, yo espero que en la sesión de hoy se lo volvamos a reiterar, es que tenemos que articular toda una malla de batería legislativa que dé cuenta del nuevo Chile, del Chile que hoy día está en una situación de sometimiento sin contrapeso prácticamente a nuevos tipos de delito y a organizaciones criminales que avanzan, porque lo que hacen es crear redes, principalmente de gente muy joven, respaldado por otras estructuras que están funcionando dentro de nuestro país, en otros lugares o fuera del país. Lo de gendarmería es un capítulo especialísimo y aparte. Y ayer, Senador, sí, Antes de eso, se ha generado, bueno, obviamente que mucha conmoción con estos casos de secuestro, tuvimos tres en menos de 2 días, pero se le ha solicitado al gobierno, de hecho ayer, tomaron como rehén a otra persona y finalmente la terminaron asesinando. Le han solicitado al gobierno que convoque al Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, cosa que ha sido descartado por ello porque dicen que las cosas se están abordando razonablemente bien. ¿Le parece que es necesario? bueno, yo creo que las cosas no se están abordando con la firmeza y con la precisión que se requiere. No se está abordando. Nos ha costado muchísimo hacerle ver al gobierno que necesitamos resolver trabas administrativas para la adquisición de equipamiento especializado. Le está costando muchísimo convencer al Ministerio de Hacienda que tiene que colocar más recursos a disposición de las policías, de la Agencia Nacional de Inteligencia, en fin, nuestras instituciones de seguridad están bastante más abajo del estándar que hoy día Chile necesita para poder adelantarse y para poder responder
a un crimen organizado que se está extendiendo sin contrapeso, creo yo. Y a todo esto, Bárbara, tenemos un elemento que no lo tienen otros países. Hoy día, y por esa razón yo ayer le pregunté al fiscal nacional, él estuvo, fue parte de los asistentes a esta sesión, le pregunté, ¿y cómo iba el criterio Valencia? Pues, y para que recordemos, el criterio Valencia era, si se sorprendía en flagrancia cometiendo delito a un ciudadano extranjero indocumentado, este se dejaba en resguardo policial, ¿cierto? Y bueno, hubo gente que reclamó que eso era faltar a los derechos de las personas. Pero ¿sabes cuál es la diferencia nuestra con otros países, Bárbara? Es que esta inmigración descontrolada que ocurrió masivamente y sigue ocurriendo todavía en el norte de Chile, hace que, junto con algunas familias que vienen buscando un mejor futuro, desesperados, particularmente escapando de Venezuela y todo lo que allá les ocurre lamentablemente, se nos metió el crimen organizado, pero sin ningún problema. Cuando un individuo de esto comete un crimen, si no es aprendido, nadie sabe quién fue. Nadie sabe quién fue, Bárbara. Y entonces, ¿qué es lo que venía ocurriendo? ¿Cómo se llama usted, el aprendido? Yo me llamo Brad Pitt. Ah, sí. ¿Y cómo demuestra que se llama Brad Pitt? Ah, porque yo digo Brad Pitt. ¿Dónde tiene su carnet? No, yo soy indocumentado, señor. Claro, y Eh, finalmente, sobre todo si el país donde vienen no colabora, no se puede corroborar. pero, Pero ante la mira, pregunta que le hice antes del COSENA, sí. respóndame si Ah, no se me ocurra. ah. No, 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 ¿Deberían convocarlo? ¿Podría ser un no, aporte del COSENA? no me voy a correr. Voy a decir lo mismo que le dije al presidente Piñera cuando en medio del estallido, al inicio del estallido social, él convocó al COSENA. Yo le dije, presidente, esto es una irresponsabilidad. ¿Por qué? El COSENA, el COSENA está para una situación de riesgo, pero si se convocan a las Fuerzas Armadas, porque principalmente el riesgo es externo. Es el Consejo de Seguridad Nacional para condiciones críticas de un acontecimiento principalmente bélico. Las Fuerzas Armadas no están preparadas para contener movimientos sociales. Por esa razón se lo dije en su momento. Hoy día, yo creo que el camino, ¿y qué van a hacer las Fuerzas Armadas? Si hoy día, a través del estado de excepción, perfectamente, lo dije la semana pasada, estaba el subsecretario Monsalve, las Fuerzas Armadas hoy día, con el estado de excepción, pudiesen estar capacitadas no solamente para eh, resguardar las fronteras de esta ola migratoria que en algún momento nos tenía muy complicado, sino que además pueden perfectamente colaborar en materia de crimen organizado en la frontera, hacer controles. Hoy día bajo ciertas circunstancias pueden hacerlo. Los hemos autorizado constitucionalmente en una situación de excepción para que lo puedan hacer. Entonces no necesita convocar al COSENA. Lo que necesita el gobierno es generar un plan rápidamente, colocar los recursos y hacer lo que le hemos estado diciendo. Hagamos una batería legislativa para que todas las acciones policiales tengan el respaldo suficiente y que esta gente quede a resguardo con las penas adecuadas y lo demás. Porque además, sí, Bárbara. Sí, es que le quiero preguntar, porque nos queda muy poco tiempo y no quería dejar pasar la crisis que están viviendo en el gobierno, en la situación, en el estado en que está ahora el ministro Monte, este caso que cada vez que se logra ir dejando un poquito de lado, bueno, vuelve a pasar algo, ya sea la exposición de Miguel Crispi del segundo piso, después la entrevista de la diputada Catalina Pérez. ¿Cómo ve usted el pie? Porque ha surgido más fuerza que quizá hasta lo pueden acusar constitucionalmente. Bueno, mira, yo creo que el ministro Monte es un poco, yo diría, el ancla que está sosteniendo el Ministerio de Vivienda de algo que fue muy feo. Yo, honestamente, viendo el informe de Contraloría, creo que efectivamente había un modus operandi, ¿no? Que está ligado a un partido político, es Revolución Democrática el que genera este nuevo mecanismo, por así decirlo, que en algunos casos fue derechamente delictual, ¿no? Y por eso hay gente procesada, pero hay otros también que vulneraron algunos principios de la administración pública. Yo creo que el ministro Monte, tal como se ha dicho, y no solamente por lo que ha dicho él, sino que tal como lo que se ha dicho, con lo que se sabe hasta el momento, él no supo en su momento, y él tiene que conducir esto. Hay sumarios, y por lo tanto yo creo honestamente que el ministro tiene que terminar de hacer los sumarios y después, bueno, el gobierno verá. Pero alguien tiene que conducir un ministerio que es tremendamente sensible. Tenemos 1.400 campamentos, Bárbara. Cuando en la década de los 90 habían 700 campamentos, la mitad de ahora,
se creó el programa Chile Barrio para poder radicar y erradicar estos campamentos. Y ese programa terminó hasta que erradicaron los 700 campamentos. Hoy día tenemos 1.400 campamentos nuevos. Puede ser el foco de un nuevo estallido social si es que no se conduce bien. Y por lo tanto, ya hay que dejar que el ministro avance en eso y no se distraiga en algo que tiene que seguir la investigación judicial por aparte. Pero, Bárbara, yo no quisiera distraerme, porque de verdad, Bárbara, de verdad, si el gobierno no se preocupa de lo que nos está pasando con el crimen organizado, nos puede pasar por encima. Y aquí no hay que ¿Usted cree que le intentar. bajan el perfil? Al decir, no, en realidad está Yo, controlado, en realidad yo, tenemos penas altas. yo creo que no han asumido, porque escuchar, por ejemplo, a la ministra Tobá hace unos días atrás de decir, mire, detrás de un asesinato, detrás de una violación, detrás de cualquier acto delictual, hay un drama familiar, hay un niño abusado, hay un niño con falta de oportunidad. Sí, es cierto, pero ese hoy día es un delincuente, y es un delincuente que está matando. Por lo tanto, habrán que hacer algunas acciones sociales para prevención de las futuras generaciones, pero hoy día tenemos un volumen de delincuencia que nos está pasando por encima y este debe ser el tema muy principal de preocupación del gobierno. Entonces, dejémonos de tontería, dejémonos de la cosa chica, dejémonos de cuidar la plata cuando vemos que todos los días tenemos un nuevo tipo de crímenes que nos espanta, pero que cuando empezamos a revisar resulta que no es tan nuevo. O sea, la cantidad de secuestros que han ocurrido en Chile, Bárbara, es insospechada. Primero entre bandas, porque aquí ellos, Claro, muchas al veces se le actuar baja el unos contra perfil otros, como se ajuste de secuestran. cuentas, ¿Sí? claro. Hay un parte de eso. A ver, alguna información que tenemos no la puedo contar públicamente porque es parte del trabajo interno de las comisiones, pero la verdad es que lo que nosotros sabemos es una partecita de lo que nos ha venido ocurriendo. O sea, no queremos que esto estalle y finalmente seamos muchísimo más sobrepasados y aquí haya una batalla campal en la calle entre policía y bandas mucho más organizadas, porque ellos sí tienen mucho dinero y lo utilizan rápidamente. Entonces, el país tiene que prepararse en la batería legal, en la disposición de recursos, en la cantidad de funcionarios y tecnología. Y eso es lo que estamos tratando de hacerle ver al gobierno. Nosotros vamos a hacer la Muchísimas pega. gracias. Ojalá que le vaya bien, pues lo que estamos esperando todos, senador. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Tiene que irnos bien, Bárbara. Tiene que irnos bien, porque Tiene de que otra manera irles vamos para a que tener nos un lío de vaya marca más. a todos, tal cual. Muchas gracias, senador. Que tenga un buen día, buena tarde. Gracias, Los dejamos invitados a gracias. todos a seguir con nosotros aquí en emol.com.